Buenas a todos, bienvenidos. Vea, ¿sabe qué? Esta vez les tenemos una noticia de última hora, un extra, ¿sí? Esto que llamamos el breaking news. Imagínense ustedes que por un lado, mucha gente nos ha venido preguntando que hiciéramos un audio, un contenido sobre lo que está pasando en Chile, porque la historia está cambiando en Chile. Y por otro lado se nos presentó una oportunidad única. Resulta que conocimos a una periodista que trabaja en la radio de la Universidad de Chile, la más importante de ese país. Ella es periodista, ella tiene una tremenda trayectoria. Esta mujer trabaja en feminismo, en cine, en una gran cantidad de cosas, y ella ha venido entrevistando a muchas personas a propósito de todo lo que está sucediendo en Chile. Entonces no solamente es muy fresco, sino que tiene mucha claridad sobre el proceso histórico que se está viviendo allá. Entonces, en vista de que este personaje se nos apareció en esta coyuntura de la historia, y además ustedes han venido pidiéndonos que trabajáramos sobre el tema chileno, pues decidimos aprovechar esta circunstancia de la historia y además hacer un experimento, y es precisamente hacer un podcast que sea la entrevista con Antonella Esteves, la periodista que nos va a contar sobre Chile. Seguimos con la serie de Berlín y de la Europa Oriental y del año 9, que es en donde estamos. Esto es un momento, un especial, que se nos atraviesa como se atraviesa la historia cuando le da por irrumpir en los procesos de la vida de la gente. Entonces vamos a hacer este especial, vamos a hablar sobre Chile y luego continuamos con nuestras historias del Muro de Berlín y con nuestras historias del año 9, con una gran cantidad de nuevos análisis y miradas que hemos visto a partir de los viajes recién hechos y a partir de toda la cantidad de celebraciones y diferentes análisis que se hicieron con motivo de los 30 años de la caída del muro. Entonces, sin más preámbulos, empezamos la entrevista con Antonella y nos vamos directamente para el Metro de Santiago de Chile. Buenas, hoy vamos a hacer una excepción, una especie de súper especial, breaking news, última hora. Ha aparecido en nuestras vidas de una manera maravillosa y súper afortunada una gran periodista chilena que trabaja en la radio universitaria, que tiene toda una trayectoria en cine, en feminismo y en muchas cosas, y tiene fresquito lo que está pasando en este momento en el despertar de Chile, que está corriendo totalmente el eje de la historia de América Latina. Y la trajimos al podcast y la trajimos al video para que nos cuente qué es lo que está pasando ante los ojos atónitos de los que estamos contemplando, como entre la esperanza y el horror, como nos va a contar ella, lo que está pasando en este momento en Chile. Antonella, bienvenida. Esto es un nuevo momento para nosotros en la historia del podcast y es un honor tenerte aquí y bueno, empieza tú. Bueno, yo estoy muy emocionada y contenta primero de conocerte, Diana, y luego de poder estar acá compartiendo contigo un micrófono, de contar lo que desde Radio Universidad de Chile hemos estado levantando en las últimas 3 semanas, siendo la radio de la principal universidad de Chile. Tenemos, por supuesto, un compromiso profundo con lo público, que es el corazón de lo que está detrás de las demandas hoy día del mundo social, que es lo que tiene movilizado Chile desde las últimas 3 semanas, donde han pasado cosas realmente extraordinarias y cosas también bastante horrorosas. Así que vamos a estar comentando un poco de ambas y de cuál es la perspectiva que de manera personal he podido recoger entrevistando a analistas, académicos, gente del mundo de la cultura, gente del mundo de las artes, intelectuales, del mundo político también. Ha sido un momento muy honroso poder estar ahí en el 102.5 y en radio.uchile.cl para todo el mundo. Bueno, pues es una maravilla. Mira, nosotros pues quedamos atónitos porque nadie se imaginaba que el modelo que vendían por catálogo como el modelo exitoso neoliberal por excelencia, el punto donde esto llegó al continente
y donde a todo el mundo le vendieron que la necesidad satisfecha de unos pocos era suficiente para toda la sociedad, nunca nos imaginamos que esto fuera a tener un estallido de tales magnitudes. Cuéntanos un poquito los días antes, cuéntanos los antecedentes de esto que parece como una gran irrupción de la historia. Bueno, tampoco nosotros nos imaginábamos, probablemente. Chile, como bien sabes, como bien saben quienes nos escuchan, vivió una dictadura bastante atroz entre el 73 y el 89. Durante esa dictadura se instaló un modelo económico sobre los cuerpos de chilenos y chilenas. Más de 3.000 chilenos y chilenas murieron en esa época, además de torturados y personas que tuvieron que salir del país por ser perseguidos políticos. En ese momento se instaló en Chile este modelo económico y mi país se transformó en el gran laboratorio de este sistema económico neoliberal, que básicamente lo que hace es transformar un Estado garante que entiende que cosas como la educación, como la salud, como las viviendas son derechos y los transforma más bien en productos a la venta. Entonces, lo que ha hecho el Estado chileno desde los 80 y hasta la actualidad es mediar con privados el acceso a esas garantías sociales. Esas garantías sociales finalmente empezaron a transformarse en un privilegio y pasaron de ser un derecho a esto al que solo unos pocos y unas pocas podían acceder. Los datos duros son, entre otros, esto, el 33% del Producto Interno Bruto, porque cuando se vende el modelo chileno se vende la macroeconomía, el Producto Interno Bruto, que en el caso chileno es bastante similar a ciertos países europeos. Pero de ese 100% del Producto Interno Bruto, el 33% va al 1% de la población. Y el 19% va al 0,2% de la población. O sea, hay 300 familias básicamente que son dueñas de Chile hoy día. La mitad de los chilenos, cerca de 6 millones de chilenos adultos, no pueden pagar sus deudas. Eso es la realidad. O sea, casi todo Chile está endeudado, estamos endeudados, pero hay una parte importante de los chilenos que no pueden pagar sus deudas porque el promedio de un sueldo en Chile es menor a $700. Y Chile es uno de los países más caros para vivir. Y a uno le pasa cuando tiene la fortuna de viajar, que te das cuenta que el supermercado en París o en Londres es más barato que el supermercado en Santiago de Chile. Entonces la gente está usando las tarjetas de crédito para comprar pan. Porque esa es la gran mentira. La mentira es el acceso. Lo que tenía cubierto esta idea del oasis que vendía el presidente Piñera era la idea del espejismo real. Lo que tenemos los chilenos es acceso al crédito. Crédito que comienza en el momento en que entras a estudiar. Entonces, ya cuando tienes 25 años, ya estás endeudado de por vida. Porque no hay otra manera de estudiar en Chile. Hay que endeudarse. Y de ahí empieza todo tu proceso, que es una máquina muy bien aceitada y muy perversa, porque si a los 25 años estás endeudado con el banco, no con la universidad. Con el banco. Estás endeudado con el banco, ya tienes que aceptar cualquier trabajo. Tienes una cuota que pagar al final de mes. Y ahí la precarización del trabajo se hace presente en toda su hostilidad. Y eso es lo que hemos vivido. Y lo que pasó, lo que detonó esto, había existido movilizaciones, yo te diré, desde el 2010 en adelante. El 2011 tuvimos esta hermosa revolución pingüina, en busca de una educación pública de calidad y gratuita, cuyo resultado da muy cuenta de lo duro que es este sistema, porque lo que se hizo fue instalar un sistema de becas. Un sistema de becas que parecido al que hay acá, en donde yo recibo un cupón de alguna manera y puedo estudiar donde quiera, de manera de proteger los intereses de los dueños de las universidades privadas, en vez de que el Estado fortaleciera a la universidad pública. Luego empezaron a haber movilizaciones para que, por supuesto, el sistema de pensiones cambiara. La lógica de las AFP es una de las más perversas que tiene este sistema, porque básicamente todos los trabajadores entregamos un 7% de nuestros ingresos y esa es plata fresca. Es plata fresca que se usa para hacer todo tipo de negocios que si se pierden, pierde quien puso la plata. Pero si ganan, nosotros no ganamos más dinero. Así funciona. Y hoy día, en promedio, gente que ha trabajado toda su vida está teniendo $300 estoy hablando de un medio, o sea, hay muchos peores. $300 de pensión. Y en Chile con eso es absolutamente imposible vivir. O sea, es menos del sueldo mínimo. Entonces, de verdad, del sueldo mínimo chileno, que está cerca de los $350 en este momento. Entonces, esta idea de que Chile era una super economía y que los chilenos vivían muy bien es falsa, porque realmente hay un grupo de chilenos muy pequeños, que son los que viven muy bien a costa de todos los demás. Bueno, pues aquí hay una serie de cosas. Primero, para esto relato para diferentes generaciones. Para las personas
que pertenecen a mi generación, nosotros crecimos con el golpe de Estado en Chile como una manera brutal de entendernos latinoamericanos. O sea, eso es un antes y un después. Crecimos con un enorme exilio, un exilio generalizado de todo el sur del continente. Crecimos en medio de las dictaduras y crecimos sobre la barbarie de todo lo que fue la doctrina de la seguridad nacional aplicada en el cono sur del continente. Y después viene la democracia, y con la democracia viene la esperanza. Crecimos con toda la canción protesta chilena, crecimos con Víctor Jara, crecimos con todo lo que pasó y luego crecimos con los prisioneros cuando llegó la época de la gran privatización. Entonces, después, como que se borra todo ese dolor, todo ese horror infinito y todo queda naturalizado con un modelo económico exitoso que hace sentir, para algunos, que de alguna manera había valido la pena, entre comillas, todo lo que pasó porque Chile había llegado a ser un país estable con todas las necesidades resueltas. Y resulta que eso que se había vendido como un modelo naturalizado, porque 30 años después de la caída del muro de Berlín se ha naturalizado la exclusión y se ha vendido como algo tan natural como el efecto invernadero, que tampoco es natural, pero como algo que no se cuestiona, que es que las sociedades son así, porque cualquier otra cosa no es rentable. Entonces, cuando ese modelo se había hecho de tal manera parte incuestionable del mundo de hoy, cuando nadie cuestionaba lo social porque se fue primero criminalizando, luego devaluando y no sostenible en la rentabilidad, cuando todo eso lograba tener un viso de que así son las cosas, mejor suerte en el siguiente orden mundial, sucede lo de Chile y se empieza a derrumbar el modelo que no se había cuestionado en 30 años y se empieza a derrumbar aquí mismo en el barrio, en la mera América Latina, en el modelito, en el de vender. Entonces, esto produce una sorpresa, esas sorpresas fantásticas que hace la historia de vez en cuando, por lo cual es tan emocionante. De un día para otro. Entonces, con estos antecedentes vamos a llegar al metro. Nos levantamos al metro esa mañana y ¿qué pasó? Bueno, pasó que hubo un aumento en la tarifa, excusada en el aumento del dólar, en la guerra económica entre Chile, o sea, entre China y Estados Unidos, en que básicamente los contratos están hechos según ese aumento y por lo tanto que no se podía proteger a la población. Y existió efectivamente este aumento de 30 pesos, que realmente no es significativo en términos de que el pasaje del transporte público entre comillas, como todo en Chile, es más caro que el de Londres. Entonces, eso finalmente lo que hizo fue movilizar a quienes no tenían miedo. Y quienes no tenían miedo son los estudiantes. Y lo que empezó a pasar la segunda quincena de octubre es que empezaron a haber evasiones masivas. Los escolares, la gente que estaba en sus 2 últimos años de estudios, incluso algunos más jóvenes, gente de 15, 16 años, empezaron a organizarse y entrar masivamente, 300 estudiantes de una, a entrar masivamente a las estaciones del metro y saltarse los marcadores para poder entrar. Y esto, por supuesto, empezó a generar tensión, porque además el metro estaba perdiendo muchísima plata con estas evasiones masivas y, por supuesto, también empezó a despertar a la población diciendo, bueno, esto es entre las muchas maneras en que los chilenos y chilenas somos abusados de manera constante. Esto terminó en el viernes 18 de octubre, si no me equivoco, en donde empezó a existir un nivel de violencia que todavía está por investigarse. Se quemaron varias estaciones del metro ese día. Se vandalizaron varias estaciones del metro, lo que es muy raro porque en general hasta ese momento no había habido violencia contra las estaciones y mucho menos contra los trabajadores del metro. De hecho, los trabajadores del metro salieron ese mismo día a decir que ellos estaban de acuerdo con las evasiones, porque ellos querían dar un mejor servicio y la verdad es que las condiciones en que se estaba entregando el servicio a los usuarios no era el que correspondía. Esas quemas que, insisto, hay muchas sospechas de que fueron montajes, hay muchos registros de militares y de carabineros entrando a las estaciones antes de ser quemadas y también luego se supo de que Eso había... que llaman operaciones de falsa bandera. Tal cual, 4 o 5 estaciones que estallaron al mismo tiempo, en la que se utilizaron aceleradores para generar incendios. Es muy sospechoso porque una de las cosas que ha marcado este movimiento es que no tiene cabecillas.
No hay una organización, no hay un partido político, ni interno ni externo que esté manejando esto. Esto salió espontáneamente de los estudiantes secundarios. Y luego a los estudiantes secundarios nos fuimos sumando toda la sociedad. O sea, estoy diciendo, hoy día las movilizaciones tienen más de un 87% de apoyo todavía, a 3 semanas de los hechos, con todo el vandalismo, con toda la miseria, con toda la violencia que hemos visto, todavía tienen un 87% de apoyo, y el presidente Piñera un 9%. Volvieron a salir el ejército a las calles, ¿no? Bueno, esto no había pasado desde la dictadura. Desde la dictadura, y ha pasado solamente una vez antes en la historia de Chile, que un presidente democráticamente electo saque a los militares a la calle. Y eso es muy significativo por muchas razones, en varios lugares. Por supuesto, desde el lugar práctico. Que tú te pongas de acuerdo con tu amigo, no puedes venir a cenar a casa porque viene el toque de queda, no puedes salir. Y además, luego también, eso duró una semana, y también se puso en cuestionamiento ese toque de queda y ese estado de excepción. Porque, por ejemplo, la policía se empezó a llevar detenido a muchísima gente durante esa semana. Y lo que dice la Constitución es que si tú vas caminando en el toque de queda y te pillan, a lo más lo que pueden hacer es citarte al juzgado, pero no te pueden llevar. Y se llevaron a miles de personas, estamos hablando cerca de 3.000 personas en una semana, a lo largo de todo Chile. En esas detenciones hubo tortura, en esas detenciones hubo gente muerta, o sea, en esa semana tuvimos cerca de 23 personas muertas. En custodia policial. En custodia policial y en enfrentamientos. Y eso también es anticonstitucional, porque lo que dice la Constitución es que en un estado de excepción las Fuerzas Armadas pueden utilizar las armas si se enfrentan a una fuerza similar a la propia. O sea, se reconoce la proporcionalidad. Exactamente, y es clave. ¿Y a qué se enfrentaba la policía? A gente armada con cacerolas. Y es así como ha aumentado la violencia, y a la semana siguiente de esto partió un viernes, y el viernes siguiente hubo más de 1,5 millones de personas solo en Santiago, solo en la capital. Pero hubo movilizaciones a lo largo de todo Chile. Sí, en Concepción, en Valparaíso, en todo. En Iquique, en Antofagasta. ¿Por qué? Porque todos los chilenos y chilenas hemos sido vulnerados por este sistema. Todos tenemos razones para salir. Y cuando uno miraba las carteles en las marchas, uno podía darse cuenta de que es la educación, es la salud, es la precarización del trabajo, es los ancianos, son los niños. O sea, de verdad la cantidad de vulneraciones que estamos viviendo los chilenos, bueno, y toda Latinoamérica. Eso te iba a decir, yo tuve la oportunidad de ver la marcha en apoyo a Chile en la Embajada de Chile en Berlín. Y cuando me acerqué a mirar un poco las consignas que estaban pegadas en la puerta de la embajada, pues mira que parecían de aquí o parecían de allá, parecían de toda América Latina. Realmente estamos viviendo situaciones increíblemente parecidas. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y si lastima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Y por otro lado te iba a preguntar acerca de la Constitución, porque ya vamos a por la Constitución, ¿no? Exactamente, y eso es lo que por lo menos a mí de manera personal me llama más la atención, que este presidente no sea capaz de llamar a una asamblea constituyente, porque finalmente, ¿qué es lo Cuéntanos un poco, perdón, ¿cómo fue que se hizo esa Constitución para que la gente sepa qué tiene de particular la Constitución? Bueno, esa Constitución se hizo bajo el mandato de Pinochet, se llamó un plebiscito, pero un plebiscito en dictadura. Sí. Así que vamos a decir que es bastante poco confiable el resultado de ese plebiscito para instalar esa Constitución. Y esa Constitución lo que hace es instalar la idea de este Estado subsidiario, básicamente, que es que el Estado no garantiza. Y que por lo tanto, por dar un ejemplo, en vez de que el Estado con los impuestos construya autopistas, se los entrega a privados para que esos privados construyan las autopistas y luego cobren el peaje o los TAC que se hacen en Chile para el uso de eso. Entonces no es el Estado finalmente quien garantiza el acceso, porque si yo no tengo dinero yo no puedo usar la autopista. Es así de simple. Entonces lo que empezó a pasar es que todas estas razones para movilizarse, la salud, la educación, la precarización laboral, las pensiones, etcétera, cuando empezamos a investigarlas, todas llevaban a un solo lugar, la Constitución. Porque la Constitución permite
que se privaticen estos, como servicios, estas garantías sociales. Y lo que de alguna manera moviliza toda la población chilena hoy día tiene que ver con ir en busca de una nueva constitución, de que se llame una asamblea constituyente que permita repensar y que juntos escribamos. Chile nunca ha tenido una constitución hecha en tiempos de paz. Esa es una cuestión muy impresionante. Nunca antes. Siempre ha sido en situaciones extraordinarias, bajo dictadura, etcétera, a lo largo de toda su historia. Este es un dato que me dio Gabriel Salazar, que es un muy reconocido historiador y premio nacional de historia. Y cuando yo, como, wow, ¿en qué país vivimos? Que nunca hemos construido una constitución juntos. Y eso es lo que ha estado pasando. Ahora, esa es la parte hermosa. Porque una cosa que instala el neoliberalismo y que instaló la dictadura de manera muy fuerte fue el egoísmo en nuestros corazones. O sea, también nosotros estamos colonizados por el neoliberalismo adentro. Claro, y además porque cuando empezaron a desmontar los estados benefactores fueron instalados, bueno, desde la Alemania de Bismarck, pero en Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo la necesidad de compensar al pueblo inglés por el sacrificio tan grande que hicieron. Entonces la compensación era la seguridad social de la cuna hasta la tumba. Claro. Y eso permitió que las sociedades europeas de la posguerra tuvieran una serie de oportunidades que les permitieran una serie de consensos sociales a nivel muy importante y una serie de revoluciones culturales que también se podían dar en estados benefactores. Luego, para la época de la era de Reagan y de Thatcher, empiezan a desmontar el Estado benefactor. Todo lo que el Estado hacía, empiezan a desmontarlo y lo empiezan a hacer los privados. Luego, el siguiente paso es considerar que el Estado benefactor que no era rentable, que no era sostenible. Luego, el siguiente paso es decir que eso ni siquiera es problema del Estado. Luego, el siguiente paso es decir que los individuos, allá ellos. Y la suma de esta forma escalonada de desentenderse de la suerte de una sociedad 30 años después, nos está llevando a la situación chilena. Por suerte tengo guitarra para gritar mi dolor. También tengo a la Violeta para pedir en su canción. La guerra no es de la gente, presidente, por favor. Bueno, y ahí aparecen dos cosas que me parecen que vale la pena subrayar. Por un lado, es la instalación, entonces, gracias a esa lógica de que aquí me tengo que salvar solo. Del egoísmo, de la individualismo y de decir yo voy por la mía, porque nadie me va a proteger. Y por lo tanto, esto es la selva, básicamente. Y por supuesto, la dictadura se encargó de manera muy eficiente en romper con las organizaciones sociales. Menos del 10% de los chilenos están sindicalizados, porque además las empresas tienen tienen lógicas antisindicales. Es muy brutal. Entonces, ¿qué empezó a pasar ahora, en el último mes? Fue que la gente empezó a juntarse. Empezó a juntarse caceroleando, empezó a juntarse en las marchas y empezó a pasar algo realmente extraordinario, que es la parte hermosa y la que nos da esperanza. De repente conocí a mi vecino de al lado. De repente empecé a reunirme. Yo, que de alguna manera pertenezco al mundo audiovisual en Chile, he sido testigo de cómo, aunque existían organizaciones, por ahí van los guionistas, por ahí van los productores, por ahí van las actrices, etcétera, ahora todos reunidos en asambleas. Y eso ha sido la parte hermosa, darse cuenta de que, de nuevo, si nos reunimos, somos capaces de pensarnos y que estamos mucho más cerca de lo que pensábamos. La parte horrorosa ha sido ver que cuando sale la policía y los militares a la calle siguen funcionando en lógicas dictatoriales. Y en Chile, o sea, en estas 3 semanas tenemos más gente con daño ocular que durante todo el enfrentamiento de Palestina-Israel. O sea, de verdad es muy, muy impresionante. Hong Kong, como tú sabes, ha tenido más de 2 meses de manifestaciones bastante violentas contra, diríamos hoy día, la peor dictadura contemporánea. No han tenido ni un muerto. En Chile tuvimos 20 muertos en una semana. La cantidad de videos, la cantidad de evidencia que hay sobre la brutalidad policial en Chile hoy día ha sido el horror. Darse cuenta de que quiénes están... ¿Cómo se está formando esta gente que se supone que debería tener nuestra seguridad en las manos? Y cómo ellos hoy día ven a su clase, a sus propios hermanos, a la gente con la que fueron al colegio, como enemigos. Ese ha sido el costo horroroso que hemos tenido que pagar. Esos son secuelas muy vivas, ¿no?, de la doctrina de la seguridad nacional. Yo creo que siguen estando ahí. Que fue la versión para América Latina de la Guerra Fría.
Sí. De una idea de que el enemigo era interno y que los estados debían combatir enemigos internos. Eso se supone que tendría que haber ser conjurado ya porque no existe la Guerra Fría, pero se sigue actuando dentro del mismo marco. Y además porque también siguen pensando en la lógica de proteger la propiedad privada sobre las vidas de las personas. Eso a mí me parece que es una de las cosas más atroces que deja este sistema inmoral. La idea de que veía yo a colegas periodistas en canales de televisión diciendo, no, está bien que la gente se organice y vayan a defender el supermercado de su barrio. Y es como, perdón. Sí. O sea, porque ¿por qué la gente debería ir a proteger la propiedad privada de una persona que además está usufructuando con su bienestar? Entonces, eso ha sido una de las cosas difíciles. Esto, bueno, en Chile tuvimos un eclipse en junio. Yo creo que las secuelas han sido empezar a visibilizar cosas que estaban ahí, como la idea, por ejemplo, de una élite muy, muy dura, que además está absolutamente desconectada de la realidad del 90% de los chilenos. Y eso no solamente en la moneda y en el parlamento, eso también en los medios de comunicación, eso también en el espacio en donde se estaban tomando las decisiones que afectan al resto de los chilenos. El 90% de los chilenos se paró y dijo, suficiente, ya no. Cuéntame el papel de la canción protesta. Bueno, ahí hay algo que realmente es muy bonito, porque como tú sabes, a Víctor Jara lo mataron en el 73 y su música ha sido fundamental en la historia de la música chilena. También Violeta Parra, por supuesto, ha sido fundamental. Y ellos tienen hijos sonoros. Hay toda una serie de cantautores que aparecieron en los últimos 15 años. Manuel García, Nano Stern, Camila Moreno, por nombrar algunos. Y que se han levantado en esa herencia. Y ahora especialmente, por ejemplo, el derecho a vivir en paz de Víctor Jara ha sido uno de los himnos de esta movilización. Que es la maravilla porque a este hombre le cortaron las manos, lo martirizaron en el Estadio Negro de Chile inmediatamente después del golpe para callar su voz. Y hoy su voz resuena en todo Chile. Entonces, callar la voz de los cantores nunca ha funcionado y esto es una manera de mostrarlo. Y además otra cosa que ha sido muy interesante de ver es que el mundo de la cultura, los intelectuales, las creadoras, los creadores, han estado mucho más sensibles a el mundo real de Chile que el mundo político. O sea, a mí me ha tocado entrevistar a ambos. Y de verdad, los escritores, las escritoras, la gente del mundo de las artes, del cine, del teatro, están mucho más sensibles a lo que estaba pasando. Ya venían diciéndolo. Entonces, por ejemplo, no sé, yo entrevisté a Ana Tijoux, una gran cantautora chilena que estaba en París, y ella en un día sacó una canción que se llama Cacerolazo, que la pueden buscar en YouTube, con un video, yo también por una realizadora chilena, por Daniela López, y rápidamente pusieron en canción estas manifestaciones, pero recordemos, lo que hemos visto ahora es un estallar que viene de antes. Sí, o sea, te voy a pedir además una banda sonora que vamos a poner en Spotify para que la gente siga la música. Bueno, nosotros hicimos una banda sonora que la pueden buscar que se llama Chile Despierta con 2 signos de interrogación y que está bajo mi nombre porque yo la hice en mi lista a partir de canciones que fuimos programando en Radio Universidad de Chile durante estas semanas durante semanas de movilizaciones. Ahí hay de todo. Ahora, los prisioneros en una entrevista que le estaban haciendo A Jorge González hace Jorge poco. González decía que que qué maravilla que la gente estuviera cantando el baile de los que sobran, pero que a él le daba mucha tristeza que fuera tan vigente, que la situación fuera exactamente la misma, que tantos años después de compuesta esa canción siguiera siendo el baile de los que sobran la situación de los chilenos, que parecía que no hubiera cambiado nada desde el momento que, le recuerdo, los prisioneros empiezan a cantar cuando empiezan los grandes procesos de privatización. Sí, los 80. Por eso era que se hablaba de muevan las industrias, porque ellos son los hijos de los trabajadores desempleados durante la gran privatización. Entonces él dice que desde la época en que ellos lo hicieron hasta ahora, la situación no ha hecho sino empeorar. Entonces, que en realidad le da tristeza que su canción sea vigente, porque precisamente esa es una mala señal, era lo que decía, ¿no? Pero a mí me pasa con eso algo y estoy absolutamente de acuerdo con Jorge González, como podrías de otra manera, pero hay algo ahí que es muy potente, y es decir, qué es lo que nos une finalmente, y que la gente esté cantando el derecho de vivir en paz en todo el mundo, Sí. solidarizando con Chile, que la gente esté cantando el baile. Nosotros crecimos con las peñas, eso se cantaba en las peñas, y era la manera de estar apoyando a Chile. Bueno, tú has investigado muchísimo sobre la contracultura y el poder de la cultura y de la música para liderar los movimientos sociales. Eso es algo que estamos viendo en Chile de manera muy, muy potente en los músicos y músicas chilenas
chilenas han trabajado muchísimo, se han reunido de sus distintas estéticas y han sido parte de uno podría decir, del engranaje que se está usando para que podamos dialogar. Porque eso es lo que queda ahora. Y a mí de verdad me extraña muchísimo. Tengo algunas teorías al respecto, pero si más del 90% de la población está de acuerdo en que esto es necesario, yo no puedo entender por qué el presidente no llama a una asamblea constituyente. Siendo además que para él, que es un empresario, antes que cualquier cosa, esto está haciendo muy mal negocio. O sea, el dólar alcanzó a principios de esta semana, el dólar en Chile, su mayor costo histórico. El riesgo país de Chile ha subido más de un 15% en estas últimas semanas. O sea, de verdad los datos son que la gente que estaba invirtiendo en Chile, entre ellos Piñera, que es uno de los hombres chilenos más millonarios, están perdiendo muchísima plata. Entonces, incluso dentro del sistema, esto ya no está funcionando. Yo creo que estamos ante una paradoja de la historia que los mismos gobernantes no saben cómo resolver. No. Mira, hemos estado haciendo y estamos empezando en podcast la serie del año 9 sobre la caída del muro de Berlín. Yo acabo de llegar de Europa del Este y acabo de ver 30 años después cómo están estas sociedades después de la caída del muro. Nos enfrentamos a una paradoja muy grande, porque el sistema de terror, que es mucho más grave aún de lo que uno se puede imaginar, el sistema de terror que esta gente vivió en Hungría, en Polonia, en Checoslovaquia, los repartos que se hicieron a partir de conferencias en donde a espaldas y contra las promesas repartieron pueblos sin permitirles ninguna determinación sobre su destino, los llevó a situaciones históricas muy difíciles donde lo individual desaparecía en el sistema. Ahora, 30 años después, pasa lo contrario. Lo colectivo desaparece en el sistema. Y entonces nos encontramos con la paradoja que este tipo de regímenes llevaron inclusive al colapso económico. Y aunque tuvieron momentos de solucionar grandes necesidades sociales, el régimen de terror terminó desgastando a la población a niveles increíbles. 30 años después, el solo individuo como valor también empieza a desgastarse. Yo creo que estamos en un momento en que la historia nos pone una nueva paradoja de cambio. Sí. Y todavía no se sabe cuál es. O sea, esta gente, lo que sería una asamblea constituyente, no se les ocurre como la posibilidad histórica de solucionar una crisis. No, porque además están formados como adalides del individualismo. Por eso, porque sería un mandato de lo social, y el mandato de lo social en su libro no existe. No, y además son incapaces de ver que hay otras maneras de hacer las cosas. Exactamente, por la naturalización del neoliberalismo. Se ve como algo incuestionable, como el fin de la historia, ¿te acuerdas? Pero claro, pero no es algo que no se haya hecho antes. O sea, los movimientos feministas, yo soy parte de una organización feminista, dirijo un festival de cine de mujeres, y uno aprende a dialogar, y uno aprende a escuchar como base primera de la organización. Eso es algo que las organizaciones feministas vienen haciendo desde los años 60. Sí, desde los colectivos de San Francisco y de Chicago. Pero también las organizaciones indígenas, nuestros pueblos, tenían otras maneras de organizarse. Y hoy día nos hace falta dejar el androcentrismo de lado, esta idea de que hay un grupo que es superior porque son hombres blancos, ricos, heterosexuales, que se creen o fueron formados en el primer mundo, entre comillas, y empezar a escuchar otras maneras de organización. La idea de la Asamblea Constituyente es mirémonos y veamos cómo organizamos entre todos la idea de una sociedad en la que podamos vivir. Yo creo que, por ejemplo, la crisis ecológica que estamos viviendo viene de la misma lógica, la lógica extractivista, que dice unos pocos se aseguran mientras que el resto tiene que pagar los costos. Hoy día eso hizo crisis y no funciona ni siquiera para los más ricos. Me han contado de ríos que han aparecido, que estaban raptados. Tal cual. Eso me contaron en Berlín, que había una región donde había una sequía porque se habían robado el río. Pero Chile es el único país del mundo que tiene el agua privatizada. Eso es increíble. Es increíble. Y nosotros, chilenos y chilenas, estábamos acostumbrados a que eso fuera así. Y de repente, lo que pasó con esto fue, por eso hablamos del despertar, de la primavera chilena. Esto estaba aquí, esto estaba aquí, esto estaba aquí. Y faltó que llegara una generación sin miedo. Una generación, además, que ha sido constantemente abusada, o sea... Pero que no creció bajo el terror de la dictadura. Ahí hay una diferencia. Pero al mismo tiempo, sí
no creció, entonces no tienen, como mi generación que nacimos en dictadura, el dolor del horror, el recuerdo aquí instalado en alguna parte de nuestra memoria afectiva, la idea de los helicópteros, que para mí fue muy duro escucharlos, sobrevolando Santiago hace poco, pero al mismo tiempo es una generación que se está suicidando. O sea, la mayor causa de muerte en Chile entre jóvenes de 20 y 25 años es el suicidio. Entonces, una de las pancartas es: nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. Claro. Y hoy día uno Además puede- es el individualismo llevado al desamparo, Exacto. a la soledad, al sinsentido. Y la lógica hermosa es que si nos volvemos a encontrar, podemos luchar juntos. Pues imagínate que yo que me la paso esperando las utopías. Aquí estamos. Y que siempre siento que las utopías salen en los días más oscuros, que las utopías no se hicieron para días de sol. Pues ando maravillada viendo cómo se crea una primavera en Chile que nos pone a pensar que es un mensaje humanista, que es un mensaje solidario, que es un mensaje en movimiento. Todo esto está ocurriendo mientras hablamos. O sea, no sabemos esto cómo va a terminar porque está ocurriendo. Y precisamente la urgencia de estar haciendo este podcast así de buenas a primeras es precisamente que los hechos nos desbordan, que suceden en las calles y que queremos tomar un poco el pulso de lo que está pasando en Chile. Pero de todas maneras es una gran esperanza, porque es una manera en que una sociedad busca su propia manera de recodificarse y de revalorarse de acuerdo con un modelo que ya se demostró que socialmente lleva a una ruina tan grande en la sociedad que era el modelo de mostrar. Entonces, un poco ya para cerrar, cuéntanos que, digamos, no qué viene, porque eso no lo sabe nadie, eso no lo sabe nadie, sino cómo ves tú la posibilidad de esta transformación, cómo ves tú un poco con los ojos de la utopía, la esperanza y el miedo, que todo viene junto, lo que este momento nos está llevando en la historia de Chile y de América Latina. Yo creo que va a haber asamblea constituyente. O sea, creo que a estas alturas es muy difícil dar pie atrás, además porque paralelamente a lo que ha estado sucediendo en las calles, en el Congreso, ya la Comisión de Constitución aprobó la idea de revisar la Constitución del 80 y de llamar a una asamblea constituyente. Lo que pasa es que el presidente todavía no lo hace, pero ya está en el mundo del Parlamento empezando a aceptarse esa idea. Yo creo que eso va a pasar por un lado. Yo creo que todos quienes hemos vivido este momento histórico no vamos a volver atrás porque ya no somos los mismos. Ya sabemos que otro Chile es posible. Y a mí particularmente me parece muy espectacular que esto esté sucediendo en Chile. Porque yo viví en Argentina, porque he venido a Colombia varias veces y porque siempre he escuchado, no, pero Chile va muy bien, no, pero etcétera. Y yo les digo, no, es un espejismo. Chile se sostiene sobre el crédito. Eso no es cierto. Y me parece que es excelente porque ahora las derechas del mundo no pueden decir, miren, Chile es un excelente ejemplo. Bueno, ahora somos un ejemplo de otra cosa. Somos un ejemplo de la realidad, del costo de esa realidad. Y a mí eso me da mucha esperanza. Bueno, pues con esto terminamos con la esperanza, con la utopía, con la fuerza de la historia, con la efervescencia en América Latina, con la actualidad de lo que está pasando en este momento en las calles, con la música que está sonando y con una mirada de una de las personas que son protagonistas de primera línea de los movimientos históricos que se están dando en Chile, motivo por el cual tuvimos que ponernos de afán, organizarnos, sentarla aquí, organizar micrófonos y de una hacer un podcast como no lo hemos hecho nunca, porque la historia es así. De repente se pone de esa manera y lo estamos haciendo justo cuando se están celebrando los 30 años de la caída del muro, los 30 años en que la historia también se manifestó a su manera. Son tiempos de utopía, son tiempos de esperanza, estamos en ello y por eso quisimos hacer esta entrevista y quisimos contar lo que está pasando en Chile. Entonces, desde los espacios de las calles de Chile, desde los espacios de las evasiones del metro, de una juventud que despierta, de la canción protesta que va en las calles, de un modelo que se agota, de una esperanza que empieza, de un pueblo que nos cambia la realidad y el eje histórico de América Latina, en la narración Diana Uribe, en la entrevista, en toda la mirada, Antonella, para nosotros y para ustedes, feliz día, cualquier día que este sea. Muchas gracias.
Les recordamos a todas las personas que con tanto cariño nos quieren apoyar que tenemos un botón de donación en la página www.dianauribe.fm. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia, Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán, y fue grabado en Los Gatos Estudio por Arturo Jiménez y editado por Sebastián Payán de 070, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.